discípulos, bienvenidos a este su programa, La Fuerza está en la Palabra, ya en la emisión número 155. El día de hoy vamos a prepararnos a ver este Evangelio que está lleno de enseñanzas y para prepararnos para el domingo ordinario número 32, es decir, el 32º, que ya será pues el antepenúltimo antes de entrar al Adviento. Piense que ya se nos fue tremendamente rápido. Tengo el gusto y le doy las gracias a Vero Saro por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jorge, muy buenos días, amigos. Gracias, Beto, Miguel, aquí andamos que todos ellos hacen posible este programa. Los amigos de Periscope, buenos días. Pues sí, Jorge, tenemos un programa donde queremos ver si rompemos paradigmas. Queremos ver si no estamos cayendo en este fariseísmo que a veces criticamos en que cómo eran los fariseos en esa época, y a lo mejor estamos llegando a ser un poquito como ellos. Sí, un evangelio que confronta como dos escenas, ¿no? Separado en tiempo. La primera escena es cuando Jesús estaba enseñando a la multitud y les dice a esta multitud que tengan cuidado con los escribas. Vamos a tratar de definir quiénes eran estos escribas. Y una segunda escena en que Jesús, sentado ahí pues muy cerca del templo, en esa sala del tesoro, en la parte exterior, pues ve una situación que sería lo que Él espera, lo que Él quiere de nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como todo católico empieza sus actividades, y más cuando nos acercamos a la palabra del Señor, que es el Señor mismo. Vamos a empezar con un poquito de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por la vida y gracias por todo lo que nos das. Yo te quiero pedir, Señor, en esta mañana, por todos nosotros, y te quiero pedir muy especialmente porque nos hagas auténticos, porque nos enseñes a ser generosos como tú lo eres con nosotros. Gracias por habernos dado todas las maravillas de este mundo. Gracias porque así te ha parecido bien y todo lo pusiste a nuestra disposición. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir en este mundo, a ser compartidos, a ser generosos como tú, Señor. Siempre tuviste el tiempo, la alegría y todo lo que te diste a ti mismo, nos lo enseñaste a hacer de igual manera. Madre María, gracias por ser generosa también con nosotros y darnos a tu Hijo, por haber dicho sí. Te pido, Madre, porque nos cubras con tu manto, para que podamos entender toda la palabra que Jesús nos trae. Bendito y alabado seas, Señor, y te pido porque nos envíes diariamente, en cada momento, tu Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres decir. Amén. Bendito seas, Señor, bendito seas. Bueno, y en este momento de saludos, a ver si me ayudas, Vero, estas son las personas y los países donde pues nos han visto y que, como siempre decimos, pues representa ahí personas que nos están viendo en estos diferentes países, seguramente de lengua castellana. Así que vaya un saludo para todos estos países. Muy bien, pues le damos gracias a todos los estados que conforman México, España, Estados Unidos de América, Argentina, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Perú, Guatemala, Panamá, Venezuela, Suiza, Chile, Uruguay, Ciudad del Vaticano, Belice, China, Pakistán, Bangladesh, Congo, Ecuador, Gran Bretaña, Indonesia, Irán, Nepal, Sudán y Ucrania. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por sintonizar a Cristo, porque en todos los lugares del mundo ha llegado y ojalá que todos nosotros nos atrevamos a dar un poquito de nuestro tiempo en todas esas partes del mundo. Gracias. Bueno, y viendo este evangelio,
casi antes de escucharlo, seguramente ya lo leíste varias veces, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que con la lupa podría sobresalir de esta lectura? Pues a mí me llama la atención el cuánto puedes dar, cuánto quieres dar, qué tienes en tu corazón que puedas realmente ofrecer de ti hacia Dios, hacia los demás. Eso es lo que me centró en esta reflexión. Claro, y cuántas veces el Señor nos ha dicho que, bueno, pues es cuestión de darnos cuenta del valor de pues tener a nuestro Señor en nuestras almas, en nuestro corazón, de que es mucho, mucho más allá que cualquier conjunto de tesoros o de bienes materiales, es darnos cuenta de eso. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres, estos escribas? Pues vamos a verlo a continuación en los siguientes minutos, no sin antes haber escuchado el Evangelio. Entonces te pido, Beto, si nos haces favor de poner el Evangelio. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, este es el Evangelio y desde luego es la confrontación de 2 escenas, seguramente en 2 momentos diferentes, porque aquí San Marcos nos pone que en otra ocasión, dice, en otra ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. Sin embargo, Marcos coloca precisamente estas 2 escenas juntas como para saber qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. A mí me llamaba la atención pues esta actitud de los escribas y la actitud de la viuda pobre, y pues me remite a mí a lo que es el hacer y el ser de esta viuda, porque muchas veces nos centramos mucho en que hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Hay que, por ejemplo, ¿qué podría decir? Rezar el rosario, porque es el mes del rosario, pero nos concretamos solamente a hacer que ese rosario, muchas veces lo rezamos como periquitos, no nos damos cuenta de estos misterios, no profundizamos, no meditamos, y se convierte en algo que hacer como para ganar el reino de los cielos. De aquí habría una pequeña o gran división entre las obras que nos dice el apóstol Santiago, ¿verdad? A ver, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te muestro mi fe. Pero también San Pablo en los Romanos dice que por la fe seremos justificados, contraponiendo la ley. Por tanto, creo yo que las 2 lecturas pues son un complemento, ¿no? Que tenemos que tener fe, pero también tener obras. Y pues estos escribas estaban quedando. Bueno, vamos a definir primero quiénes eran estos hombres, los escribas. Pues los escribas eran hombres muy cultos, hombres que estaban muy preparados, que se habían pasado la vida estudiando acerca de las escrituras, y el Señor pues en alguna ocasión se lo reconoce, diciéndoles a los demás que los escribas y los fariseos
que se habían sentado en la cátedra de Moisés, pero que hacían, es decir, dicen las cosas, pero no las hacían. Ahí estaba la gran diferencia. Y muchas veces nosotros también nos dedicamos a hacer cosas, a puntualizar, como recetas de cocina, y dejamos un poquito el ser. Así que estos escribas, bueno, pues estaban llenos de paradigmas. En un momentito vamos a ver qué es un paradigma. Vamos a poner ahí algunos ejemplos. Y bueno, pues un poco de historia. Es que en este evangelio, Jesús diciendo y enseñando a la multitud, les dice que les encantaba a ellos pasearse con amplios ropajes. Ya me los imagino, Vero, ahí pues casi los puedo ver como en esas películas, ¿no?, de Hollywood, con sus ropajes muy vistosos, muy ricos, llenos de adornos, amplios ropajes que se distinguieran, ¿no?, del pueblo. Dice el Señor también, les encanta recibir reverencias, también caminando por ahí, pues les encantaba que la gente los saludara, que se inclinara inclusive ante ellos para hacerles esa reverencia. Buscar los asientos de honor en las sinagogas. Fíjense que hasta la fecha, dentro de la sociedad judía, pues hay muchos que compran los lugares en las sinagogas, y bueno, pues eso se va para los rabí. Bueno, también dice que les fascina ocupar los primeros puestos en los banquetes, ¿no? Pues siempre ser pues ese ego, ¿no?, yo creo, de buscarse a ellos mismos y encontrarse a ellos mismos con ese yo. Y luego dice, esto ya es grave, dice, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Y dice Jesús, ellos recibirán un castigo muy riguroso. Yo lo entiendo aquí, Vero, como estos hombres pues les cobraban a las viudas lo poco que tenían, haciendo esa ostentación de hacer largos rezos. Lo que decíamos también, como el rosario, muchas veces se extiende uno mucho en las oraciones y cree que porque es más larga la oración, pues va a ser más eficaz. Y todo esto se contrapone con la otra escena que les decía de esta viuda pobre. Hay que recordar que las viudas pues eran personas que ya no tenían al marido, que ya no tenían cómo sostenerse porque estaban en desventaja, ¿verdad?, las mujeres en aquel tiempo. Y esta viuda pobre pues da 2 moneditas que no tenían mucho valor. Parece ser que la sala del tesoro estaba conectada con vamos a decir, con un cepillo, dice la Biblia, donde ponían las moneditas y caía en la parte interior de esa sala. Así que Jesús estaba observando, y al observar aquello ve algo importante que puede usar con la vida diaria para darles una enseñanza a los discípulos. Y llama a los discípulos y les dice, les hace notar, les subraya que esta viuda pobre pues había dado más que todos los demás. Si nosotros hacemos la comparación de que los ricos daban muchísimo y que esta viuda pobre dio solamente 2 moneditas, bueno, así de la superficie, pues podemos decir, pues no dio nada. Sin embargo, Jesús nos da de enseñanza esa diferencia entre el hacer, en depositar las monedas, y el ser auténtico. Y bueno, pues estos hombres ricos estaban dando de lo que les sobraba, y esta viuda pobre pues dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y bueno, pues está aquí muy de acuerdo también con otra viuda muy cercana, y que la vemos en la primera lectura del Libro de los Reyes, que es la viuda de Sarepta, ¿verdad? Este profeta Elías, bueno, pues va camino hacia este lugar, Sarepta, y se encuentra con esta viuda, y le pide, tráeme por favor un poco de agua para beber y un pan.
y esta viuda le dice, pues ya es lo único que tengo, no ha llovido, no hemos podido cosechar, lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un pan para mi hijo. Yo pensaba hacer un pan para mi hijo y para mí misma, sin embargo, bueno, como eres un hombre de Dios, te voy a traer también ese pan. Y sucede que no se agota nunca jamás esa harina y ese pan. Ahí están dos actitudes de dos viudas que dan todo lo que tienen. Pues bueno, vamos a notar de que la viudez en esa época era ya vivir muy pobre, porque el que tenía el poder económico es el hombre. Cuando ya la mujer quedaba sin marido, quedaba ya en una situación pues a veces hasta de miseria, donde sí el gobierno debería de ver por los pobres y por las viudas, pero sabemos que en ese tiempo pues eran los más marginados, después de los enfermos. Ya estaban en una situación muy mala, porque la mujer en esa época sabemos que pues era como dicen por ahí, o cero a la izquierda. Si no tenía un hombre no valía. Entonces estas mujeres pues eran de lo más pobre, vivían realmente también de la limosna. Recordemos también en una ocasión cuando se le muere un hijo también a una viuda, por eso ella le ruega a Jesús que resucite a su hijo, pero también por todo lo que está perdiendo ella, ¿no? Obviamente por el hijo primeramente, pero a la hora de morir el hijo y quedar sola, es que queda en una miseria impresionante. Entonces no es como ahora de, pues bueno, ¿qué pasa si estás viuda? Pues puedes salir adelante y trabajas y tienes hijos, y cuántas personas lo han hecho. Yo conozco personas maravillosas que han sacado a sus hijos adelante y que yo creo que también en esa época lo hacían, pero estaban en una situación económica muy, muy precaria. Por eso en la palabra de Dios Jesús dice que Él nunca va a abandonar a los pobres ni a las viudas, porque son los que están en mayor desventaja. Pues en esta arca, ¿no?, que se ponían estas monedas pues servían para pues todo lo que se requiriera en el templo, y también una parte se iba a los pobres y se iba a las viudas, pero pues sabemos que, como siempre, quién sabe por qué de repente los impuestos terminan así como muy poquito en lo que realmente se requiere. Pues obviamente sabemos, ¿no?, que siempre el hombre ha codiciado, siempre el hombre ha querido tener más, siempre el hombre ha tenido esa envidia por tener más que los demás, y nos hacemos egoístas. Y me recuerdo mucho esta es una de las lecturas que me acuerdo que cuando yo empezaba a dar catequesis hace muchos años, de repente un alumno mío, Hugo, que si algún día me está viendo, le mando un saludo. Me costó mucho trabajo este muchacho, pero Dios movió su corazón, y me acuerdo que él me decía que todos los sacerdotes robaban, que él veía que como muchos sacerdotes piden dinero, y entonces él no le interesaba esto de la iglesia, y yo trataba de no contestarle yo, porque pues quién soy yo para poderle contestar. Yo decía, bueno, vamos a contestarle, a que le conteste Jesús. Y me acuerdo de que leí esto, le dije, a ver, lee esto. Y entonces primero se negó, me acuerdo que me dijo, no, yo no leo. No, tú lee, porque sabía yo que la palabra de Dios es un arma de doble filo, y que penetra hasta el fondo del alma. Y precisamente le dije, pues así como dice la Sagrada Escritura, que así les va a ir, pues así les va a ir a los sacerdotes y a las personas que hacen mal uso de estos bienes que son para servir, pero que en esa época pues son los escribas. Ahora son mucha gente, no solamente podemos hablar de sacerdotes, porque tenemos sacerdotes magníficos y excelentes y que dan todo. Ayer decía una compañera, oye, pero es que tal sacerdote, ¿cómo que no cobra por las misas de difuntos? No, yo no cobro. Hay algunos que no, y que sin embargo la gente es muy generosa con ellos,
y que no importa que las misas las hagan comunitarias, ellos dan y dan con amor. Pero bueno, habemos de todo. El hombre no podemos decir que hay más malos que buenos, ni más buenos que malos. Simplemente el hombre dentro de sí mismo está con el corazón dividido. A veces queremos hacer el bien y es el mal que se nos presenta, pero por eso siempre hay que pedir ese Espíritu Santo que decía yo, para poder guiarnos hacia donde nos guía Jesús. Y entonces esta palabra de Dios no solamente le llega a los sacerdotes, sino yo creo que a todas las personas que tenemos por ahí un puesto en la iglesia. Ahorita me acordé, dije, bueno, va a venir el Papa, viene el Papa, ¿cuántas personas van a estar ahí a lo mejor hasta adelante, en los mejores puestos? ¿Y qué pasaría con una persona que quiere estar por ahí cerquita? A veces no le damos o no le dan la oportunidad de estar ahí cerquita. Porque esté incapacitada o algo, ¿no? No puede. Pues sí, yo me acuerdo hace muchos años cuando me acuerdo que en el 1992 fui a ver al Papa Juan Pablo II. Pues bueno, yo era una escuincla de 17 años y pues me acuerdo que me quedé sin comer, llegué hasta donde ya no se podía más para los chavos, ¿no? Y me acuerdo que sí estaba yo atrás de una malla ciclónica y pues sí estaba yo unos metros, lo pude ver a unos metros, pero sí recuerdo de ver adelante pues muchas personas que estaban sentadas y yo decía, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos entrar ahí? ¿Por qué no? Pues porque así es este mundo, porque a veces, pues no sé por qué. Yo sé que el Papa Francisco quisiera acercarse a todas las personas. ¿Por qué? Porque lo conocemos, lo vemos en la televisión, cómo se va a acercar a las personas. Pero también nosotros van a poner límites, eso seguro, para que pues hasta aquí los importantes, hasta acá los de los primeros puestos, los VIP, etcétera. Qué triste, pero así sigue siendo, ¿no? Ahora, en ese momento Jesús lo decía de los escribas. Ahora podemos hablar de, pues no sé, de las personas que están al frente de los grupos, qué sé yo, las personas que están más cerca del obispo, y también podemos verlo nada más con el Papa, sino también con algunos obispos. Yo me acuerdo cuando yo era niña, mis papás que estaban pues adentrados en la iglesia, me acuerdo que íbamos de repente a conocer al señor obispo, y sí me acuerdo que todo una comitiva, era, verlo así a lo grande, era así como, hoy vamos a ir a ver al obispo, y era así como, te da un minuto para hablar. Y ahora que conozco a otros obispos, incluyendo a don Faustino, que ahora es muy diferente, ya como que se han abierto mucho a estar con el pueblo, a platicar contigo, que digo, es que no es lo que yo conocía del señor obispo hace mucho, ¿no? Como que ahora, gracias a Dios, se han hecho más humildes muchos, donde ya están más cercanos al pueblo, y yo creo que están haciendo un poquito más ya se están fijando más en que la cosa es servir como Jesús, y no tanto el ver los primeros puestos, el sentirse hasta arriba, porque Jesús vino a ser un rey, pero vino a servir. Así es. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Aquí Jesús está, parece ser como generalizando con todos los escribas, pero al igual que esta viuda de Sarepta, que está muy cerquita, porque es la lectura del próximo domingo 32 del tiempo ordinario, pues aquí en la Biblia también hay una lectura en donde hay están describiendo a otro escriba que se acercó. Si ustedes me acompañan, estoy en el libro de Marcos, el capítulo 12, en el versículo 28, 10 versículos atrás de lo que estamos viendo hoy. Y dice, acercóse uno de los escribas que le había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contesta, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que este.
Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y entonces Jesús le responde y cierra este diálogo diciéndole que está muy cerca del reino de los cielos. Así que este escriba se había quitado esos paradigmas que vamos a ver a continuación qué son los paradigmas y cómo se rompen. Pero antes también aquí anoté otra cita, esta es de Mateo 15, del 3 al 9, y cómo se habían formado estos hombres, esos serie de paradigmas que ellos a lo mejor hasta algunos pensaban que estaban obrando bien, como se estaban conduciendo. Y entonces aquí en Pero yo creo que todas las personas que están, vuelvo a repetir, con esto de la preparación ahora del Papa, pues también creen que están haciendo bien. Así es. Yo creo que nadie está teniendo una mala intención. No, pero probablemente cuando se hace este paradigma, pues sí, seguramente están buscando beneficio propio. Siempre es un beneficio. En este caso es beneficio propio. Y entonces, fíjense esto también que hacían Mateo 15, 3 a 9, porque comienza con una pregunta. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, les dice Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Bueno, y así continúa: este pueblo me honra con los labios, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Por eso leímos el anterior, este escriba que entiende cuál es el mandamiento primero y el principal, ¿verdad? Amarás al Señor con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia. Pero aquí estos escribas en algún tiempo empiezan a ver su beneficio propio y dicen: fíjense, con los padres, ya no vayamos más lejos, con los propios padres, les dicen: si yo esto lo voy a dar al templo, entonces ya no te tengo que honrar cuidándote o ayudándote. Y bueno, pues empieza ahí ese paradigma, y yo anoté aquí, por ejemplo, hace ya varios años, en los años 60, hecho en Japón, tenía la siguiente significación: es basura, es barato, es de mala calidad, copias, imitación, poca tecnología, juguetes. Quizá lo que hoy pensamos de China, esto se pensaba en aquel entonces. Pero años más tarde, es decir, ya en esta época, cuando pensamos en Japón, pensamos en que es excelente calidad, que tiene alta tecnología, que va a ser caro, que es liderazgo estos hombres. Pensamos en la balanza de pagos y pensamos en innovación. Bueno, pues otro ejemplo de paradigma es, por ejemplo, la relojería suiza. Siempre pensábamos esto, los jóvenes pues yo creo que no lo tienen muy claro. No, ya pero todo es digital. ya no, exactamente, ese era el paradigma, que un reloj suizo pues era el más exacto, era el más valioso, ¿verdad? Sí. Era lo mejor en relojería. Los mismos suizos inventaron el reloj de cuarzo, nada más que ellos no quisieron pues dar lugar a otra idea y siguieron con ese paradigma. Mi reloj suizo, el de cuerda, el de automático, pues tiene que ser lo mejor. Ellos inventan el reloj de cuarzo y no lo registran, y entonces pues una empresa japonesa, Seiko, se hace de ella, lo registra, al igual que una compañía americana, la Texas Instruments, y entonces los relojes de cuarzo pues vienen a ser los más exactos, ¿verdad? Los que usamos ya casi todo el mundo, y se cae ese paradigma de la relojería suiza que era lo mejor, ¿no? Entonces un paradigma pues es algo que es ejemplo, que es un modelo, es una norma, pero es una suposición.
hasta que no viene la verdad absoluta. Y la verdad absoluta pues no es otra más que Cristo, y es lo que nos está diciendo ahora, ¿no? Y bueno, pues aquí también había hecho una anotación de cómo nace un paradigma, y resulta que un grupo de científicos colocó a 5 monos en una jaula, una escalera, y en lo alto de la escalera pues les puso ahí unos plátanos. Y cada vez que un mono trataba de subir para conseguir esos plátanos, pues todos los demás monitos recibían un baño de agua fría, hasta que pues los que se quedaban abajo empezaron a apalear a aquel que quería conseguir los plátanos, o aquel que se subía, y le daban de palos hasta que ya nadie subía. Ya sabían que pues recibirían ese chorro de agua fría. Y entonces los científicos sustituyen a uno de los changuitos, y ese que sustituyen, ese nuevo, pues no sabía del paradigma, se sube y lo apalean también. Y así van sustituyendo uno por uno hasta que los 5 están ya, pues son nuevos, ya no son veteranos, pero hacen lo mismo que los primeros monos, siguen apaleando al changuito que se sube. Bueno, pues algo así sucede con estos fariseos, con estos escribas, que pues en su época pues hicieron 613 prescripciones más que las de los 10 mandamientos, que el decálogo. Y bueno, pues fíjense ustedes que en el nacimiento de la iglesia, que el día de Pentecostés, estábamos viendo que se quiebran ahí varios paradigmas, cerca de 10. Unos cuantitos, les voy a decir, esperaban al Espíritu Santo, aunque no tenían la menor idea de qué se trataba, porque hasta ese momento nadie lo había visto. No fueron prejuiciosos. Y así, 10 paradigmas. Bueno, y hay otra parte en la Escritura en que Jesús les dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se revienta, ¿verdad? El vino nuevo produce gases, el odre viejo pues está ya sin flexibilidad, ya está seco, y hace que se reviente esos odres. Significa que pues hay que cambiar los odres, significan las estructuras. El vino nuevo es nuestro Señor, es su palabra, y significa que las estructuras, esas tradiciones, habría que cambiarlas, como las cambió esta viuda, y la viuda de Sarepta. Bueno, pues esto es lo que yo quería decirles acerca de los paradigmas, y que pues valdría la pena hacer un recuento de qué paradigmas tengo yo en relación con la religión, ¿no? Por ejemplo, aquí en Vamos decimos con esta letra central de la M de misas, de que sí, hay que ir el domingo, que es por obligación, pero ¿por qué no un día más que sea por devoción? Porque quiero yo disfrutar. Esto pues resulta a raíz de que en el ministerio de ser ministro de la Eucaristía, pues tiene uno que estar pendiente de qué es lo que sucede, ir un paso adelante, poner las formas necesarias, que no se vayan a quedar muchas para la reserva y que no vayan a faltar sobre todo. Entonces como que uno está pendiente de las cosas que hay que hacer, pero cuando uno viene y disfruta la misa como fiel ahí sentado, pues es totalmente otra cosa. De manera que pues estaría bien revisar qué paradigmas tenemos, corregirlos, y pues no haber pierde, porque la verdad absoluta es Jesús. Pues permíteme aquí como que romper ese paradigma que acabas de decir, el que tengamos esa obligación el domingo. Yo creo que a lo mejor el poder cambiar eso, de decir es que no solamente porque se me obliga, sino porque realmente deseo estar con Cristo, porque realmente lo necesito, porque es mi alimento, porque quiero comulgar, pero comulgar realmente de corazón, no solamente ir a tomar la hostia y ya, sino el que quiero que mi vida la cambie, la transforme Él. Es ese cambio, ya no voy porque es domingo y tengo que ir a misa, sino porque realmente deseo
ese estar con Él, porque sé que mi vida es Él. Yo creo que en ese momento nuestro paradigma cambia, porque ya no lo hacemos como una obligación, ya lo hacemos por un gusto, por un amor, por el enamoramiento de Dios me ama y quiero corresponder a ese amor, y además sé que lo necesito y sé que Dios me está dando su gracia abundante en la misa. Pues le has dado al clavo con este ejemplo, vamos a cerrar muy bien. Claro que sí existe, es un mandamiento de la ley de Dios, el tercero, ¿verdad? Santificarás las fiestas, también el mandamiento de la Iglesia. Sin embargo, pienso yo que hay un momento sí de obligación cuando somos chiquitos, ¿verdad? Claro, sí. Y los papás nos llevan a misa, pues vamos por obligación, pero dices muy bien que esa obligación se tiene que cambiar, ese paradigma de la obligación se tiene que cambiar por el gusto de estar ahí con el Señor, de estar cerca al que santo. La vez pasada veíamos las bienaventuranzas y decíamos que este es un retrato de la santidad, y que no es mi retrato ni tu retrato, sino que más bien es el autorretrato de nuestro Señor Jesús, a quien debemos seguir en santidad. Y bueno, pues esto está muy bien, ir a misa quitando ya ese paradigma de la obligación y empezar a gustar, a deleitarse con la misa, a deleitarse de la santidad, que es la palabra del Señor y que es la Eucaristía. Así que ojalá que podamos revisar y ver en este que estamos subrayando, que sería uno, ¿no?, de muchos, este paradigma, si voy a hacerme la pregunta, ¿voy yo por obligación a misa o ya voy porque la disfruto? Y de eso depende mucho el disfrutarla, de entender todos los signos, todos los símbolos que hay en la misa, desde la procesión, desde por qué nos hincamos, por qué nos paramos, por qué se nos inciensa, ¿no? Ese es un signo bellísimo. Y bueno, por lo principal, la Pascua del Señor, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues yo creo que ahorita tenemos una gran ventaja en los catholic.net, se me ocurre así, prensa, poder buscar en páginas católicas qué significa cada uno de los momentos de la misa, para que nosotros los disfrutemos. ¿Qué significa el dar la paz? Que yo le decía a mis alumnos, no es el recreo de la misa, es el, sí, porque de repente creen que es el relajo ahí, es el realmente estar en paz con tu prójimo, es que a lo mejor estás en enemistad con alguien de la oficina y a la hora de darle la paz al que no conoces, es pensar en esa persona que está en la oficina y que tienes ese sí y no con ella, y poder representarlo ahí y darle la paz, es reconciliarte. Hay cosas tan ricas en la Eucaristía que nosotros a veces vamos por obligación, que no nos explicaron, que estamos en una ignorancia, que si nosotros nos ponemos a leer un poco en páginas serias y católicas podemos ver la riqueza, que no puedo comulgar a lo mejor sacramentalmente, pero sí puedo comulgar en las lecturas. Estamos teniendo esa comunión al escuchar y leer las lecturas con Cristo, que la gracia que se nos está dando es gratuita y que nosotros a veces nos estamos durmiendo en misa y no entendemos. Hay algo tan rico que nosotros estamos desperdiciando. Yo creo que los invito en este momento a que pues se vayan a esas páginas católicas, vean un poquito qué significa todos esos símbolos, que si me paro significa que estoy orando, por eso dice el Padre, oremos, y nosotros nos paramos. A veces lo hacemos simplemente mecánico, pero ya tenemos el internet, tenemos realmente páginas donde podemos ver todo eso y poderlo gozar. Y pues simplemente para poder concluir, el que podamos echar esas moneditas, eso que nosotros damos, pero no solamente lo económico, sino que si yo a lo mejor soy muy bueno en matemáticas, poderle ayudar a un compañero, si no sé, tengo un don para la escucha y entonces mi vecina quiere hablar conmigo porque tiene problemas, eso es dar de ti, es dar de corazón. Cada uno de nosotros
podemos dar, y hay veces somos muy egoístas. No solamente estamos hablando de dinero, y si es de dinero, yo veo muchas personas, el otro día les comentaba en una conferencia cómo a veces las personas pobres son las personas que más dan. Son las personas en donde yo voy a dar una conferencia en algún lugar muy pobre y salgo, Jorge, hasta con itacate. Les digo, bueno, llego, ¿cómo? Yo no sé, las personas sacan comida y comemos delicioso, y hay veces en lugares donde dices hay mucho dinero, pues de repente te dan una coca y una manzana y diciendo, ¿qué pasó aquí? Entonces es cuando yo veo que Jesús tiene razón, pero también no caigamos en lo mismo, en nosotros ser así, que nosotros a lo mejor nuestro tiempo, veamos qué podemos dar hacia los demás, porque nadie es demasiado pobre como para no dar. Chequemos qué es lo que necesita un hijo, un pobre, un enfermo, quizá nuestro tiempo, no sé, las personas que ahorita a lo mejor se me ocurre, están cuidando a su familiar en el Seguro Social o en alguna de estas instituciones públicas, y la persona, la viejecita que está junto, que no tiene el familiar y que a lo mejor la enfermera por tanto que hacer nada más le pone ahí la gelatina, el poder decir, bueno, yo se la doy. Claro. Una llamada a un familiar que hace mucho que no vemos, no sé, cualquier cosa que nosotros podamos ver, podamos hacer. Y como la Madre Teresa de Calcuta decía, dar hasta que duela. Ella no lo hacía por una obligación, sino porque veía ahí a Cristo. Vamos viendo a Cristo en los demás y vamos dándoles, pero no lo que nos sobra, sino realmente lo que tenemos dentro, y que a veces nos va a poder doler un poco, pero que eso Dios lo va a ver y que es mucho más grande para Él. Como en esta ocasión Jesús reconoce que ella da mucho más. ¿Por qué? Porque no es lo que le sobra, sino es lo que realmente quiere dar. Así es. Sí, nada más para pues ya concluir, en la misa, el rito de la paz, la liturgia recomienda que no se muevan, lo que dice Vero, de su lugar, que no es una fiesta, y que andemos saludando a todo el mundo, solamente ahí a los cercanos, y por favor, ver a los ojos, ¿no? Sí. No dar la mano y ver para otro lado, ¿no? Y realmente reconciliarte, porque luego a veces vamos en familia y de repente le das la paz, terminamos la misa y otra vez terminamos como perros y gatos. Y yo eso lo veía de chica, yo decía, a ver, ¿qué no nos acabábamos de dar la paz? ¿Qué pasó? Entonces veía yo a mis familiares y decía, ahora sí ya se dieron la paz. Y yo bien emocionada porque ya se habían dado la paz, y de repente terminábamos igual y decías, a ver, ¿qué pasó? Exacto. Vamos a la profundidad, no nada más al ritualismo. Bueno, pues ya para concluir, ya nos estamos yendo, queridos amigos, solamente todos, yo mismo, todo el mundo, hacer como un examen de conciencia, si realmente somos auténticos, o estamos haciendo cosas por cumplir, por obligación, o ya pasamos, ya dimos ese segundo paso a gozar de la santidad, de la cercanía de nuestro Señor, y que pues no se refleja solamente en pues la oración que hacemos por obligación, que ya nos marcamos la hora, que ya nos marcamos el lugar, sino que en todo el día establezcamos esa relación con nuestro Señor. Pues no sé si quieres agregar algo, Vero. Pues ahora sí que vamos nada más a checar qué paradigmas tenemos para ver qué podemos romper en esta semana de paradigmas. Y nosotros nos despedimos diciéndoles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto.